Muy bien, profesora, bienvenida nuevamente a esta segunda sesión de nuestra materia competencias educativas, pero también parte de las estrategias de cómo debe de utilizar el profesor en el aula sobre algunos temas que podemos llevar a cabo. Bien, le habías comentado precisamente de que a veces nada más comentamos a Piaget, a Vygotsky, a Makarenko, pero también lo comentamos porque son los únicos que conocemos, ¿no? A veces como profesores son los únicos. ¿Se acuerdan que les platiqué un poco de Montessori, que todo el mundo cita a Montessori, pero no todos han leído a Montessori, ¿no? Entonces, eso es precisamente la tentativa de este tiempo, buscar nuevos, pero a veces, yo siempre lo he dicho como filósofo, la respuesta no la encontramos muchas veces en lo que va a pasar, el futuro, sino en el pasado. La mayoría de la respuesta la encontramos en el pasado. Si analizamos muy bien todo este tema de aislamiento, de perspectivas educativas, nos damos cuenta que el hombre en sí también busca la innovación, pero también saberse adaptar al mundo. La competencia ayuda en eso, es decir, el tipo de tareas que dejas, qué tipo de trabajos también va a llevar a cabo el alumno en el aula junto con los profesores. Todo eso va a ayudar al estudiante para que sepa organizar bien y sea responsable con su vida. Al final de cuentas, eso es, profesora Brenda, ¿no? Por ejemplo, tú que estás en una dirección, en una coordinación académica, listo, bueno, profesor, tengo que hablar con los padres de familia, tengo que ver el tema del dinero, el tema de la economía, el tema de los jóvenes. Todo eso te haces competitiva, ¿no? Es decir, buscar, indagar y todo eso. Entonces, yo creo que nos vamos perfilando en este punto de ir organizando el tema de la educación para el siglo XXI, no para el siglo XIX. Recuerda que a veces hay escuelas que piensan desde el presente hacia el pasado, están como metidas en el siglo XIX. Hay que ver el futuro también, el futuro. Bien, ya aquí en esta tercera tesis, eh, aquí precisamente viene esa pregunta, ¿qué significa ser inteligente? Recuerda que Albert Einstein lo conocemos muy bien, estudió allí en la Universidad de Alemania, aproximadamente por 1907, termina ya su carrera. De hecho, empezó a trabajar en una, se podría decir, en una fábrica de patentes, es decir, él fue físico teórico, pero prácticamente no lo ejercía, inclusive le escribió una carta a su madre diciéndole de lo fracasado que había sido en su vida. Fíjese ese gran conflicto de Albert Einstein, pero lo dice bien, si juzgas a un pez, precisamente, ¿no? Es decir, un pez no va a subir un árbol. Es decir, ¿qué significa esto? Debemos de ubicarnos dónde estamos. Por eso a veces cuando se dice, bueno, es que vamos a salir de esto, ¿no? En primer lugar hay que saber dónde estamos, dónde estoy, ¿no? Estoy en una comunidad, estoy en esto. Primero ubicarse en esa realidad para luego empezar a transformar, ¿no? Y también ser realista. Yo no llegaré a ser presidente ni llegaré a ser diputado, toca madera, ¿no? No llegaremos a eso, pero lo posible que sería que el pez regrese al agua, que seamos buenos profesores. Eso es precisamente la temática del día de hoy con este tipo de pensamiento del propio Albert Einstein. Muy bien, y aquí precisamente, a ver, déjeme ver aquí, ok, ok, aquí está. Y aquí precisamente aquí las autoras hacen también su definición sobre inteligencia, ¿no? Si puedes ver, por ejemplo, habla de la confianza en uno mismo. Es decir, la confianza en uno mismo es precisamente aceptar las cosas negativas, pero también seguir caminando, que eso no te truene, que eso no te tire. La confianza en uno mismo. La adaptación, profesora Brenda, ¿qué tiempos vivimos? Ya ves que te había platicado precisamente que eh, hay profesores que dicen, híjole, yo no quiero dar clases en línea, menos por esta vía. Qué horror, qué horror. ¿Qué va a ocasionar? Te quedas sin trabajo, ¿no? Ha habido profesores que tenían un trabajo, pero ya lo perdieron porque les daba miedo hablar por Zoom, por plataformas Meet, por Blackboard, etcétera, etcétera, plataforma Neo. Y dice, bueno, no me adapté. Entonces, ¿qué pasa a los que no se adaptan? Pues no hay trabajo para ellos. Creatividad. Y hemos visto que la creatividad no necesariamente significa tener muchas cosas y muchas cosas caras. Puedes poner un gran salón de Lego, pero si no sabes cómo utilizarlo,
no va a ayudar. O como tú dices, esa pequeña tabla que yo me acuerdo que lo hacíamos en la secundaria, profesora, llevábamos clavos con martillos, claro, con mucho cuidado, empezamos a clavarle en la tabla y esa la ocupábamos para hacer figuras con ligas, la mentada tabla con clavos, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos, ¿no? Creatividad, ¿no? Dime tú si ahora, como decía el propio Bauman, debemos de tomar nuestras propias decisiones. Estamos en eso. Si alguien más, y si nosotros pretendemos, profesora Brenda, que alguien más tome las decisiones por nosotros, me parece que vamos a estar totalmente equivocados, ¿no? Y sobre todo la armonía en estos tiempos, ¿no? Eso, todas estas categorías te convierten en una persona inteligente. Me parece, profesora, que somos ya inteligentes, ¿no lo crees? Más como profesores, más como el tema de la educación. Por eso, no pierdas de vista estas variables. ¿Qué tipo de actividades puedo hacer en el aula de clases para que yo involucre decisiones, creatividad, confianza en uno mismo, el trabajo? Es decir, acuérdate que hay varios proyectos, la educación basada en problemas, la educación basada en proyectos, la educación basada en el pensamiento del profesor, también Richard Gerber, Robert Swat, etcétera, ¿no? Entonces, eso así como se debe de llevar a cabo este tema del concepto de la inteligencia. Pues bien, prosigo. ¿Tienes algún comentario, profesora? Que de hecho de esto de que dice que nos referimos a la confianza, la capacidad de adaptación, también lo mencioné en tecnología, Ujú. con lo de los migrantes e inmigrantes digitales, porque era lo que decía en el libro, ¿no? ¿Cómo pretendemos darles clase cuando no sabemos, por ejemplo, a lo mejor utilizar las tecnologías que ellos están ocupando, ¿no? O los programas. Por ejemplo, esto que yo les decía de que pues yo ni conocía el TikTok ni nada de eso, y por ejemplo ahora me doy cuenta que mis alumnos cantan canciones que salen ahí, ¿no? Entonces, pues me están dando a entender que ven los TikToks, ¿no? Entonces uno pensaría que no, que ellos ni enterados están de lo que sucede en la tecnología, pero creo que están más enterados que uno mismo. Totalmente, sí. Definitivamente es esa parte del proceso mental de los jóvenes de ir consumiendo, porque a veces, y también es la crítica que vamos a ver ahorita en tecnologías educativas más a ratito, sobre el tema de que no seamos consumidores pasivos, sino consumidores activos, ¿no? Este de consumo, pues eso, miras videos en TikTok y todo eso, en YouTube, y precisamente son redes que tienen diferentes finalidades, ¿no? Por ejemplo, TikTok está hecho como más para los jóvenes, un poco más para ese grupo de que consume, pero información rápida, ¿no? Como se habla actualmente. Y YouTube, hay youtubers que viven de eso, es decir, ya a partir de 200 suscriptores ya hay cierto pago, etcétera. Ya ves que te envían una placa a partir de los 100,000 suscriptores, YouTube te envía una placa, dependiendo, ¿no? Hay placas hasta de oro, pero ya teniendo ya más de 30 millones de seguidores, yo creo que eso, pues realmente es difícil, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, le hacemos caso a un youtuber que no tiene una formación realmente estable o capaz, pues estamos realmente equivocados. La idea es que se le pueda hacer caso a un profesor. Un profesor debe ser una autoridad en ese punto, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver con los influencers educativos, como se llama, ¿no? Estos movimientos, etcétera. Pero sí, tienes toda la razón, profesora. Definitivamente esto es como el dilema donde estamos metidos. Me parece que la escuela va en caminos distintos al camino de lo social y al camino también de lo que queríamos ser, pero no puede ser desvinculado porque cuando uno va a la escuela, va con la finalidad también de poder trabajar en lo social, tener un buen trabajo, poder vivir de eso, ¿no? Entonces, aquí las autoras en este siguiente argumento viene uno de los mitos, pero también te voy a decir una de las corrientes que está pasando actualmente, profesora. Una vez estaba tomando un curso en otra universidad donde yo estoy, bueno, donde estoy trabajando, y una de las ponentes llegó a decir que las inteligencias múltiples no existen. Entonces yo la estuve escuchando y dijo, es que no existen, simplemente son conceptos, nada más de palabras, había dicho. Entonces yo me quedé reflexionando sobre ese punto y dije, bueno,
Cuando hablamos de inteligencias múltiples, no es un campo de la educación, también es un campo de la filosofía. ¿Por qué? Una forma de explicar que existe diferencia cognitiva es que ahorita yo tengo frío, alguien puede tener calor, o la forma que diga alguien, bueno, yo miro la casa de color azul, no, yo la veo blanca. Hay diferencia y hay una inteligencia distinta, te das cuenta. Por lo tanto, yo creo que una forma de refutar a estos que dicen que no existe la inteligencia múltiple es decir, espérame, no solamente es un estudio educativo, sino un estudio epistemológico. La epistemología estudia el conocimiento y como tal percibimos una realidad distinta. Si todos miráramos la realidad tal cual así, todos juntos, pues no ayudaría mucho. Hay una gran diversidad. Entonces, actualmente hay esa corriente, profesora Brenda, que dicen que no existe, que es un mito. Eso es mentira, hay que verlo también desde el punto de vista filosófico. Bien, y el otro mito es que precisamente eso, ¿te acuerdas? Ah, es que es muy inteligente. Yo me acuerdo en la primaria o en la secundaria, híjole, lleva puros 10 en matemáticas, es muy inteligente. Me parece que estamos equivocados. Solamente si es que, pero no tenía amigos. Pero curiosamente los friki, como se dice ahí hablando precisamente, los friki en temas catalanes, ya ves que así se le dice lo raro, los friki, es precisamente estos jóvenes, ¿no? Con sus lentes, un poco tímidos en el aula, no tenían relaciones, pero hacían muy buen, prácticamente, pasaban siempre las materias de matemáticas. Precisamente eso no te hace inteligente, ¿no? Ya vimos que te lleva al concepto de la inteligencia y es importante que no se pierda de vista, profesora Brenda, ¿no? Las autoras les llaman nada más simplemente un tipo de cognitivo, es decir, eso es una inteligencia, es una de las inteligencias, saber restar, saber sumar, matemático, pero hace falta otro tipo de comprensión para empezar. Por lo tanto, hay que quitar ese velo. Es que lleva puros 10, es muy inteligente. No creo, a lo mejor tiene un proceso cognitivo específico, pero inteligente, no lo creo. ¿Qué significa ser inteligente? Que tiene que cubrir otros tipos de perspectiva, relacionarse con los otros, tener confianza en uno mismo, etcétera, etcétera. Muy bien, profesora, ¿quieres comentar algo más? Pues que yo pienso que como que ya la mayoría de los docentes creo que sí ya vamos como encaminados a eso, ¿no? Quizá considero que todavía nos hace falta en el aspecto como cultural, porque precisamente muchas mamás siguen pensando así, ¿no? O sea, o papás, ah, ya como sacó 10 en este, ah, quiere decir que es el mejor, o porque estás en la escolta, ¿no? Porque muchas mamás todavía van y, pero si va a estar en la escolta, entonces, por ejemplo, nosotras como docentes de preescolar todavía les decimos, es que es un todo, o sea, no puedo decirle que nada más porque me sabe sumar, restar y Sí, escribir, quiere decir que ya va a estar en la escolta, ¿no? O sea, tiene que aprender a relacionarse, tiene que aprender a respetar, tiene, entonces ya como que, ah, bueno, como que se quedan así como diciendo, pues ya ni modo, ¿no? Yo creo que ya no, pero sí como que todavía tienen eso de que, es que sí, sí es muy listo. Pues sí, señora, sí es muy listo, a lo mejor en cuanto a que ya se aprendió las letras o ya sabe, eh, por ejemplo, cuando uno es M con A, que suena ma, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya por eso el niño desarrolló todas sus habilidades. exactamente, profesora Brenda. Yo creo que también es importante saberlo, ahora lo sabemos, que saca 10 en matemáticas, ¿no? O en español. Todavía no es inteligente. ¿Qué hace falta? Trabajemos la parte de relaciones con los demás, convivir correctamente, seguridad en uno mismo. Y sobre todo, otro punto importante también es usar el pensamiento lógico. Es decir, cuando vas a la tienda, bueno, voy a comprar esta tortilla, cuánto me regresas de cambio, etcétera, ¿no? Todo eso te hace también ser una persona inteligente, ¿no? Para estos tiempos. Una persona inteligente no es que lo sepa todo, no lo sabe todo, pero se adapta a los problemas que van surgiendo, ¿no? Pues bien, qué bueno que está aquí la profesora Oralia, un poco angustiada aquí por ese tema de la evaluación. Ánimo, profesora Oralia, ánimo. Excelente, muy bien. Aquí precisamente viene un tema sobre a nivel latino. Recuerden que yo manejo mucha etimología, al igual que estas colegas catalanas, sobre el tema de la intelechi. Intelechi. El concepto precisamente de la inteligencia se deriva de eso. Si pueden ver, por ejemplo, diferentes puntos.
capacidad, como dijo la profesora Oralia, también adquirida. Es decir, no nacemos siendo inteligentes, se adquiere a través de la educación, se adquiere a través de la formación, ¿no? Entonces, precisamente lo que se pretende, eso es que no seamos pasivos ante lo social, sino siempre eh, también activos en temas de creación de conocimiento, ¿no? Es decir, que no repitamos en pocas palabras lo que alguien más dijo de memoria, sino que nosotros empecemos ya también a tener nuestro propio pensamiento creativo. Y al final de cuentas, ese es el gran debate actualmente entre el profesor y lo que se quiere llevar a cabo, tanto a nivel público y a nivel privado. Se pretende que el profesor también dé su punto de vista y también genere su propio conocimiento propio, auténtico, que sea tuyo, ¿no? Que uno no esté repitiendo nada más como si fuera el oro de Robinson Crusoe, ¿no? Pues bien, analicen bien precisamente la etimología de la inteligencia, ¿no? Pensamientos, pensar. Muy bien, prosigo. Y precisamente aquí nuevamente nos encontramos al profesor eh, Garner sobre precisamente aquí nos habla, aquí viene, como les había comentado, uno de los mitos desde Aristóteles en toda la época griega hasta la época de todo el proceso racionalista, con el propio René Descartes, John Locke, David Hume. Por ejemplo, David Hume, el escocés del siglo XVIII, en su libro, este, Ensayos sobre el entendimiento humano, hablaba precisamente de que todo lo que existe en la mente ha pasado por la experiencia. Pero no es así, hay cosas que ya traemos, ya nos dijo la epistemología genética que hay cosas heredadas de los padres, que estamos propensos a tener ciertas habilidades, ¿no? Por lo tanto, aquí una de esas tesis precisamente es que no, existe una inteligencia con varios factores, no varias inteligencias, ¿no? Eso era como varios de los mitos, ¿no? Es decir, existe una inteligencia, vemos, nadie tiene una sola inteligencia, tenemos varias inteligencias, ¿no? Esa fue la argumentación que se encontró Howard Gardner. Esta es la escuela clásica, la escuela del pasado que dice, existe una inteligencia con varios factores, no varias inteligencias. Ahora sabemos que hay muchas inteligencias, ¿no? Profesoras, ¿no? Esa es precisamente la argumentación. Aquí, recuerden que les había comentado que la inteligencia no cambiaba a lo largo de la vida, sigue siendo la misma. Oye, profesor, pero mi hijo como que es un poco burro, profesor, ¿va a ser toda la vida así? Pues no, no va a ser toda la vida así. Todos fuimos en su momento cabeza dura como los picapiedra, ¿no? El efecto picapiedra, ¿no? Pero ha ido pasando. Se puede cambiar, ¿no? Eso era precisamente la argumentación de la escuela clásica que se encontró Howard Gardner. Y eh, la otra también que fue un punto de vista positivista de Augusto Comte del siglo XIX, con el positivismo es precisamente la argumentación siguiente. La inteligencia se puede medir con pruebas objetivas. Test de inteligencia, pues no es así. No necesariamente se puede medir la inteligencia. Cuando un joven labora, cuando un joven trabaja, cuando un joven elabora bien y sobre todo distribuye, empíricamente y de manera cualitativa, no cuantitativa, puedo decir, este joven es inteligente, tiene muy buena autoestima y sobre todo se va trabajando ese punto. Es precisamente así. Eso era los tres puntos que se encontró Howard Gardner en la escuela de Harvard, que por eso desarrolló esas inteligencias múltiples. Ya también para ir terminando, porque el tiempo se nos va. Bien, y ya para terminar con este punto, a la siguiente vamos a volver a retomar este libro para precisamente llevar a cabo el punto de vista significativo. Aquí precisamente viene una pregunta, eh, prácticamente con el consciente intelectual, porque hay personas que tienen una capacidad intelectual altísima, una medición tremenda, pero fracasan en la vida. Hubo precisamente un caso en el siglo XX muy interesante, de hecho él fue inmigrante, llega a Estados Unidos desde Rumania, de esos países turcos, de esos países orientales, etcétera. William James llegó a tener prácticamente un cociente intelectual de 300, imagínense, eres el hombre más inteligente de la historia. Albert Einstein llegó a tener entre 160 y 170 la medición que se hace en este tema intelectual de resolver. Él, de hecho, terminó
Prácticamente a los 13 años estudió en Harvard, terminó derecho, luego estudió filosofía. En un solo día se aprendió una lengua. Empezaba a aprender inglés, en un solo día aprendía inglés, aprendió español, francés, todo. Y él llegó a decir, que lo dice así, si ustedes lo buscan, este joven que tenía el hombre más inteligente de la historia, llegó a decir que la única forma de ser feliz era precisamente vivir en solitario. Por lo tanto, si uno analiza bien, podemos decir que el joven William no era realmente inteligente. Tenía una capacidad inmensa a nivel cognitivo específico. Pero ¿qué pasó con la relación? Nunca tuvo novia. De hecho, le tenía miedo a las mujeres, huía. Como un hombre muy inteligente podía haber generado una charla, oye, ¿cómo has estado? Etcétera, ¿no? No pudo hacer eso. Por lo tanto, eso es precisamente la pregunta. ¿Por qué muchas personas que son supuestamente tienen un intelectual altísimo fracasan en las vidas personales? Ahora sabemos muy bien que no basta con decirlo. Es importante también llevarla a cabo a través de la relación. Entonces, pregúntese, profesoras, ¿qué buscan con sus alumnos en un aula de clases? Que memoricen números, que aprendan de memoria un artículo, o buscan todo lo contrario, que ellos sean completos, tanto inteligencia emocional, inteligencia social, confianza en uno mismo y sobre todo usar el pensamiento lógico. A eso llamamos seres completos en temas de competencias educativas. Vean, a veces los profesores nada más se ubican en que el alumno aprenda de memoria las tablas de multiplicar. No los hace inteligentes, ahora lo sabemos. Ahora lo sabemos. Muy bien. Bueno, profesora Brenda, ¿quieres comentar algo? Ya para ir cerrando nuestra materia de competencias. Pues nada más lo único que eso, ¿no? Que no pensemos que solamente existe un tipo de inteligencia y que, bueno, yo lo relacionaba con el desarrollo de las habilidades y competencias que tenemos como seres humanos. Y me parece que en el libro mencionaba algo así como que no solamente, como decían, ¿no? O sea, no solamente ya porque nace quiere decir que es un niño inteligente, sino que necesitas desarrollar más allá. Porque, por ejemplo, nosotras le decimos mucho eso a los papás. ¿De qué me sirve que un niño a lo mejor ya sepa sumar y restar si, por ejemplo, no sabe mencionar por qué está enojado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, como que todavía les cuesta un poco de trabajo a los papás eso, de que dejen que los alumnos se expresen, que eso también les va a ayudar a desarrollar diferentes habilidades que necesitan para su futuro y para la vida humana, no solamente para el preescolar, ¿no? En este caso. Y muchas de las ocasiones, pues también como que perdemos de vista que quizá también algunos niños son así. Por ejemplo, teníamos una alumna hace como unos 3 años que la niña entró hablando y de Ujú. repente dejó de hablar. O sea, ya no decía nada, 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 nada. Y sabíamos que la niña era inteligente porque, por ejemplo, si tú le preguntabas algo, ella te señalaba la respuesta, ¿no? O sea, se, ahora sí que se dirigía a ti por medio de señas. Sí, sí, No sí. era sordomuda, nada, o sea, simplemente dejó de hablar. Mm. Entonces nosotros decíamos, pues, ¿por qué no? O sea, ¿qué le pasó? Incluso la llevaron al psicólogo para ver si algo le había pasado y no, o sea, la niña simplemente como que hubo algo en, no sé si en su cabeza o algo que le pasó que nunca pudo como expresarlo y dejó de hablar. Y por ejemplo, apenas tenemos ahora a su hermanita, que es todo lo contrario, ¿no? A pesar de que sí habla como muy bajito, habla. Pero la Mm. otra niña, por ejemplo, apenas le pregunté a su mamá ayer, justo ayer le dije, ¿y ya habla Amy, señora? Y me dice, ¿qué cree que sí? Pero como que de repente nada más, dice, no, casi no habla. Y ya me dijo la señora, me dijo, yo creo que ya es así, Miss, ya es su forma de ser, ¿no? Y ya yo le dije a la señora, pues sí, puede ser que sí, porque muchas veces como que buscamos tanta explicación que quizá ni siquiera hay alguna, ¿no? O sea, porque la señora hasta pensaba,
decía, pues, ¿qué le hicieron o qué en la escuela, no? Pero no, o sea, porque hasta la niña se sentaba hasta enfrente con la maestra y todo. Y así de repente, y entonces yo me acuerdo que le decía a mi compañera de ese entonces, pero ¿estás segura que sí entró hablando o no? Sí, dice, sí hablaba, pero, y hasta la fecha dice la señora que le cuesta así como mucho trabajo relacionarse. Entonces yo, por ejemplo, me quedo pensando de esa niña, ¿no? Y digo, ¿de qué le va a servir que sepa sumar, multiplicar, dividir, restar y todo, si no se puede relacionar con los demás? O sea, le está costando muchísimo trabajo a la niña y no, o sea, yo por ejemplo, que fui su maestra, o sea, yo no me explico el por qué, o sea, qué pasó que ella dejó de, y le digo que hasta la llevaron al psicólogo y todo, pero dice la señora que no, que sigue igual. Entonces, aquí entra esto de la adaptación, ¿no? Cómo ella no se ha podido adaptar a que si necesito algo o decir mis necesidades o algo, pues necesito hablar. Porque en este caso, uno cómo sabe que, por ejemplo, necesita ir al baño la niña si no habla. O Sí, sea, no sé. sí, por supuesto, profesora Brenda. De hecho, lo que se propone, por ejemplo, lo comentas bien, al igual que la profesora Oralia, es que lo que se pretende es que no sea un aula de clase, no sea tan individualista, que no sean individuos aislados, sino que trabajen en grupos. Una de esas precisamente actividades didácticas de competencia es que el docente lleve por ahí un tema, los junte entre tres, cuatro alumnos y que todos ellos vayan trabajando juntos, que dialoguen, que platiquen. Pero la forma como se deben de sentar también influye. Es decir, no deben darse la espalda, sino se deben de ver, charlar juntos, porque al final de cuentas sí es prácticamente la vida, profesora Brenta. A veces los padres en la mejor disposición a veces o emocionados que su hijo baile, salga en un festival, hasta tomen fotos y todo, pero a veces también qué está haciendo los profesores y nada más se ubican en un solo proceso, que dijo Howard, en un solo proceso de memorización cognitiva, pues se va a perder de vista otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿qué va a pasar con la niña en un futuro? Para relacionar necesitas hablar y sobre todo convivir. En la parte laboral así es, profesora Brenda. Todos los días estamos hablando con gente. Ve ahorita, estamos dialogando aún en línea. Si yo fuera tímido, pues no pudiera dar clases, por Dios, ¿no? Entonces, yo creo que cerramos con esto ya, competencias educativas de las inteligencias múltiples, de la teoría a la práctica, es que la forma de pensar de los niños siempre será distinta a los demás. Un niño siempre es especial en su forma de aprender y también un profesor, ¿qué debe de hacer? Trabajar muchas estrategias, tanto visuales, kinestésicas, de ir tocando, de ir construyendo. Por ejemplo, esa tabla que habías dicho, visual, algunos videos en el aula, algunas interpretaciones. También ellos pueden utilizar la poesía para llevarla a cabo, el canto, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso puede ayudar, profesoras, en ese tema precisamente de armar mejor el aula de clases. Recuerde, la clave está en el tipo de tareas que le deja el profesor para los alumnos. Ahí está la clave, ¿no? Muy bien, hemos terminado ya nuestra materia del día de hoy de competencias. Vamos ya con educación en temas transversales. ¿Qué les parece? Muy bien, aquí va a entrar un tema muy controvertido que va a salir mucho fuego, pero sin duda alguna va a generar mucha reflexión el día de hoy. Muy bien, ¿qué te pareció la lectura, profesora Brenda? Muy controvertido, ¿no? Muy escandaloso los temas de estos tiempos. Esa todavía no la leo, profe. ¿No la ha leído? ¿Es la de El mundo necesita un nuevo currículo? No, vamos en educación en temas transversales con la filosofía se ha vuelto loca, Ah, no, esa con, todavía no. con la ideología del género. Bueno, ya cuando lo lean, ya realmente ustedes me dirán si están a favor o en contra, ¿no? Yo ahorita voy a exponer lo que dice el autor desde mi punto de vista también como filósofo, pero bueno, eso va a quedar prácticamente pues de todo le vamos a dar dos, qué rápido pasa el tiempo, se dan cuenta, dura 40 minutos y ya, mira, nos queda 10 minutos, qué rápido, no, no. Esto significa que vamos bien, va muy emocionante la materia, no está tan aburrido esto, a ver, déjeme ver. Ok, muy bien, sale pues, vamos aquí, déjeme, a ver, déjeme dejar de compartir porque
Déjeme ver aquí rápidamente. Ilustres profesoras. Ok, cierro esto. Y voy a... Ok. Muy bien, a ver, déjeme ver tantito, profesoras. Creo que aquí está. Ok, muy bien. Déjeme un momento compartir rápidamente. Ok. Bien, vamos con nuestra 10ª clase. A esto le vamos a dar la siguiente. Le vamos a dedicar 3 sesiones a este libro para que vayamos reflexionando y precisamente vayamos trabajando qué está pasando actualmente y por qué se está manejando el tema de la ideología del género, quién fue su fundador, de dónde viene y qué pretende, para que ustedes generen su propia reflexión. Uno dirá, bueno, profesor, pero usted está en contra de estos movimientos del LGTB y más, de las lesbianas, etcétera. No, pues no. Un aula de clase debe de ser un factor de respeto, ¿no? Sea tu condición, etcétera. Pero una cosa es respetar y otra cosa que me impongas, como es el tema de la ideología del género, que se está enseñando en las escuelas. Y eso confunde, porque si tú ves a un hombre que usa peluca, que se hizo un cambio y que habla raro, dices tú, oye, profesor, esto es muy extraño. O comúnmente, como pasó, por ejemplo, con este joven de Estados Unidos que es trans, era hombre, se cambió a mujer, pero tú lo ves, tiene un cuerpo, es decir, la musculatura de un hombre, eso es biología, no social, ¿no? El pulmón más grande, eso es biología, ¿no? Es claro que aunque se cambia a mujer, va a tener la fuerza de un hombre. Y curiosamente, este joven de natación es el campeón, ya le ganó a todas las mujeres no les pueden ganar. Pero él dice, es que soy mujer, no, eres hombre, en biología eres hombre, por eso le ganas a todas, tienes más fuerza. Entonces ya se buscó precisamente que entre trans se compitan, porque son hombres, a final de cuentas son hombres. No sé si han visto, por ejemplo, este programa del Canal 7 Survivor. Por ahí hay un hombre que se hizo, es trans, está ahí en esa competencia y le pega una golpiza a las mujeres. Y dice, es que no sé por qué tienes fuerza, eres hombre, eso es biología, no cultural. Eso es biología, no cultura, ¿no? Entonces, para que vayamos viendo de qué va este punto, cómo va, pero les voy a contar una historia del siglo II para que vean de dónde viene. Bien, vamos a entrar ya con el profesor Jan, filósofo francés. Recuerden que Francia ha dado grandes filósofos, sin duda alguna, sobre todo en el pensamiento crítico, del punto de vista de nuestro tiempo. Este libro yo lo rastreé, ya lo leí completo, un libro rico, que el libro que les pasé es engañoso, como recuerden que cuando uno descarga libros en PDF, pues no vienen las mejores versiones, pero trata uno de ir leyendo un poco. Entonces, si tú ves el libro, aparece como 800 páginas, pero no es así, es un libro pequeño de ciento y tantas páginas, que no los engañe el calibre de las páginas. Bien, vamos a ver precisamente ahorita que ahorita todos quieren hablar políticamente correcto. ¿No? Todos quieren hablar este punto, que todo sea correcto. Si hablas incorrectamente, ay, cuidado con todo ese punto. Bien, entonces vamos a ver al profesor Jan con ese libro que para la siguiente lo vamos a volver a analizar porque quiero que quede en profundidad bien por qué un grupo de personas, y es un grupo pequeño, déjeme decirle, ¿eh? ¿Por qué un grupo pequeño está entrando en los medios de comunicación? Dices tú, es que debemos de utilizar lenguaje inclusivo. Pero si yo, por ejemplo, estoy en una comunidad, nadie habla un lenguaje inclusivo, nada más te dicen, vecino, ¿cómo estás? Vecino, punto. ¿Y por qué razón lo están manejando eso? Es un grupo de poder que hay mucho dinero, ¿no? Porque un grupo pequeño mueve a los demás. Entonces, es un grupo prácticamente y un tema de poder. Y la política, como saben, va donde más le ofrecen dinero, ¿no? Aquí en México. Entonces, vamos a volver a ver aquí en esta 10ª clase y en la 12ª clase, bueno, en la 11ª clase vamos a ir viendo precisamente este tema de la filosofía se ha vuelto loca. Muy bien, vamos que con la primera argumentación. Primera tesis, ¿cuáles son los temas que llegan a nuestro siglo XXI? Recuerden que esto es precisamente lo que se le llama en filosofía el agotamiento moral del mundo occidental. El hombre, el ser humano, hablando en términos genéricos, hay mucho que investigar sobre ello. ¿Qué significa?
investigar sobre el tema de la libertad, sobre el tema de la educación. Hay muchos temas, pero cuando ya no se quiere investigar sobre el ser humano, allí empieza el fracaso. Siempre ha existido fracasos morales y culturales. Ve a Roma. Roma en su momento fue un gran país, pero decayó, al igual que la cultura griega, la cultura de la época carolingia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la agenda de actualmente que está llegando a tocar el ámbito escolar. Género, vamos a ver hoy a John Money, el profesor del Hospital Hawkins, de John Hawking en Estados Unidos. Él fue el fundador de la ideología del género en 1955. Vamos a ver hoy la historia de David Reimer, un joven que se quita la vida, ¿no? Hoy lo vamos a ver, es historia trágica. Derecho de los animales, aquí viene ya lo que se va a llamar con Peter Singer, un profesor. De hecho, estos profesores dan clase en las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, John Money daba clases en Harvard, Peter Singer en la Universidad de Stanford, Judith Butler en la Universidad de Berkeley, dan en las mejores universidades del mundo. Y dices tú, oye, profesor, la gente se ha vuelto loca. En efecto, espero que esta locura no llegue hasta nosotros. Bien, ¿qué dice del derecho a los animales? Hay una corriente que se le llama transespecies, así se le llama, transespecies. Esa es la nueva tendencia ahora. De hecho, por ahí hay la historia de un japonés que gastó todos sus ahorros, me parece que es de Japón, para hacer un perro, ¿no? Es decir, se puso todo un disfraz de perro y dice, estoy profesor, pero estos son problemas ya. Sí, pero se está convirtiendo en un derecho. Es decir, se está convirtiendo en un derecho y como tal se debe de hacer. Y también, claro, hay un tema también muy pesado, no me gusta decirlo aquí, pero hay un pensador llamado, les digo, Peter Singer en su libro Ética Práctica, que así se llama Ética Práctica, donde retoma un tema que se le llama la zoofilia. Peter Singer propone la zoofilia entre seres humanos y animales. Dice, oye, pero eso es una aberración, sí, pero se está tocando en las escuelas ya, se está tocando estos temas. La otra, la eutanasia. Recuerden que la eutanasia lo empezó a hacer en masa a los nazis a partir del siglo XX. Los nazis no solamente mataban a judíos, gitanos, homosexuales, sino también mataban a gente que tenía discapacidad en Alemania, a gente que tiene un problema mental, discapacitados, etcétera. Ellos también pasaban por la propia eutanasia, pero va más allá la eutanasia, propone que las personas a partir de los 60 años deben de pasar por la eutanasia, propone Peter Singer. Fíjense, hasta dónde hemos llegado, hasta la cultura de la muerte, como muy bien dijo este filósofo polaco llamado Karol Wojtyla, como se conoce en el mundo religioso como Juan Pablo II. Muy bien, ese es el tema actualmente, ese es el gran debate de ahora. Estos temas se están analizando ahorita, estos temas están en caliente. Esto es lo que se está enseñando en la escuela. Por eso es importante trabajar el tema del valor crítico en los jóvenes. Es decir, recuerden el concepto de la ontología, de la identidad. Idem, lo que se repite siempre lo mismo. Hay aspectos precisamente que no cambian en nosotros, pero hay aspectos que sí, como es el tema de la mente. Me emocioné tanto en este tema que ya nos queda ya un minuto. Nos cerramos, profesora, y les envío nuevamente la liga y vamos a debatir este tema. Ahorita nos vemos.